Toda esta caravana renacer a los pies de Jesús. Un saludo muy especial para aquellos que nos acompañan desde Radio Nuevo Tiempo, que en este momento está saliendo en vivo para todas las emisoras aquí en Perú. Más también para aquellos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook, YouTube o cualquier otra plataforma. Eres bienvenido y que juntos podamos disfrutar hoy del mensaje que Dios tiene para nosotros. Hoy, antes de hacer la primera oración, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí hoy vienen como visitas? Y voy a explicar el término visita. Aquel que todavía no es miembro bautizado de la iglesia, más por la invitación de alguien o por la invitación de la radio, esta noche decidió estar aquí. Levante su mano. ¡Wow! ¡Qué lindo! Felicitaciones. Yo voy a hacer una oración muy especial por ustedes. ¿Está bien? Pero antes de poder orar, déjenme decirles algo muy importante. Una visita es aquel que primero tiene que avisar para poder llegar, o alguien tiene que invitarlo. ¿Es así o no? Yo no puedo llegar a la casa de alguien sin que no me invitó o sin que yo pueda avisar, porque yo soy visita. Pero ¿qué sucede cuando uno ya no es más visita? Cuando uno es de casa. No necesita más avisar y no necesita más invitación. ¿Por qué razón? Porque eres de casa. Entonces, en esta noche yo te voy a proponer algo muy interesante. No más ser visita, sino ser de casa. ¿Aceptas? Entonces, si esta noche tú dices, yo no quiero ser más visita, yo quiero ser de casa, yo quiero orar por ti. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Sí? Quiero orar por ti. Muy bien, ponte de pie. Yo quiero ser de casa. No quiero más recibir una invitación porque yo soy de casa. Y hay un elemento importante. Ser de casa es aceptar ser hijo de Dios. Y cuando venimos aquí a la casa del Padre, Él siempre nos espera con brazos abiertos. Vamos a orar. Querido Dios, esta noche estamos aquí con un grupo extraordinario de personas que, teniendo cualquier otra actividad que hacer hoy, decidieron estar aquí en tu casa. Probablemente vinieron hoy solo porque alguien los invitó, mas sabemos que detrás de esa invitación está tu Santo Espíritu trabajando en el corazón. Y esta noche yo te pido que puedas obrar un milagro en el corazón de estas personas, que los puedas abrazar, consolar, fortalecer, darle un sentido a la vida, curar sus heridas, que ellos puedan escuchar hoy tu voz y que hoy puedan tomar la decisión que ahora acaban de tomar. Yo quiero ser de casa, esta es la casa del Padre y yo no más soy visita, yo soy hijo. Yo voy a casa para ese encuentro fortalecedor con mi Padre. Por favor, recíbenos como hijos. Y en esta noche queremos ser abrazados por ti, por tu palabra, por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse ahora. Muchas gracias. Anoche estaba aquí sentado Marco en una de las bancas aquí de adelante. Y al final yo comencé a hacer una invitación y dije así: las personas que quieren hoy aceptar a Jesús pueden venir. Y si es que alguien no vino con la intención de ser bautizado, quiero decirle que aquí está todo listo, hay túnica, hay todo. Y él dijo: yo no puedo postergar más esa decisión. Y resulta que Marco estaba volviendo una vez más a casa, porque de niño él conocía todos los principios, él sabía las cosas que debía hacer. Por las cosas de la vida uno se desvía, pero ahí está la decisión, ahí está la semilla.
Y cuánto me alegra saber de que cada día que las personas escuchen la voz de Dios, llega un momento en que dice: yo no decido dar un paso más en mi vida sin tener la certeza que Dios está conmigo. Y esta noche ustedes están aquí justamente porque también tomaron la decisión: voy para casa, voy para casa. Esta es su casa, es la casa de Dios, la casa de todos aquellos que lo aceptamos como Padre. Hoy quiero hablar un poquito acerca de esa relación de padre e hijo. Por eso es que hasta ahora me han escuchado hablar mucho de papá y de hijo y de casa. Desde que yo fui padre, estoy descubriendo todos los días lo lindo que es la paternidad. Mi hija es la mayor predicadora que yo ya conocí en mi vida. Todos los días tiene una lección para enseñarme. Todos los días. Ella todavía no habla. Ella llora, balbucea, dice papá, dice mamá, dice algunas palabras. Tiene apenas 1 año, 3 meses. Ella corre, camina. Sin embargo, todos los días me predica. Y yo entendí una cosa interesante en la vida. Las mayores predicaciones no siempre son habladas. Las mayores predicaciones son actuadas. Ella me enseñó cómo Dios quiere relacionarse conmigo. Ella me enseñó cómo Dios me ama de una manera incondicional. Ella me enseñó que no importa la circunstancia que puede estar viviendo, si está papá o mamá cerca, ya está seguro. Ya no hay nada más que hacer. Ella me enseñó que es fe. Ella me enseñó qué cosa es confiar. Y ella me enseñó que como padre yo tengo una responsabilidad enorme. Y yo voy a dedicar aquí unos breves minutos para poder hablar un poquito de esta sagrada responsabilidad que como padres tenemos. Fíjense, nuestra relación con Dios depende del conocimiento que tengamos de Dios. Yo no puedo relacionarme con Dios sin saber quién es. Tú no te relacionas con alguien sin conocerlo. Relación demanda de conocimiento. Demanda de conocimiento. Yo estuve allí leyendo entre varios libros interesantes. Yo allí me toqué con un libro que habla por qué la historia de ex-ateos que luego dejaron el ateísmo y se convirtieron al cristianismo. Entonces a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué cosa puede llevar una persona al ateísmo? Y lo segundo, ¿qué cosa hace que un ateo deje de ser ateo? Me llamó tanto la atención. Y allí descubrí algunos aspectos muy importantes. Primer aspecto, nadie nace ateo. Todos nacemos creyentes. Nadie nace ateo. Los seres humanos toman la decisión en la vida de eliminar o de quitar la idea de Dios de su vida, pero no es por el conocimiento, por la ciencia que dice: yo no descubrí a Dios, yo no encontré a Dios, por eso no creo en Dios. La mayoría de aquellos que se declaran ateos no es por un concepto, es por una experiencia dolorosa. Y esa experiencia tiene que ver con dolor. ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre murió? ¿Dónde estaba Dios cuando yo quedé huérfano? ¿Dónde estaba Dios que me quebró en la vida? El ateísmo en su mayoría tiene que ver más con un asunto emocional. Pero saben, me sorprendió la segunda razón. Y ahora entiendo por qué el diablo lucha siempre para poder distanciar a los padres de los hijos. Porque la segunda razón, porque las personas dejan de creer en Dios, es por la relación que tuvieron con su papá. Ustedes no van a creer lo que ahora les voy a mencionar. Se hizo una encuesta para poder descubrir cuáles son los puntos en común que tienen los ateos. Y dio un dato interesante. Todos aquellos que se declaraban abiertamente ateos tenían una mala relación con su padre. Todos.
Y puede ser que tú no tengas un concepto claro de Dios, justamente por la relación que tienes con tu Padre. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la Biblia, Dios quiere tener una experiencia conmigo de padre a hijo, pero para muchos la palabra papá es la palabra más negativa. Aquellos que crecieron abandonados, aquellos que crecieron siendo despreciados, aquellos que crecieron con padres violentos o con padres permisivos o con padres ausentes, cuando van a la Biblia y dicen, Dios quiere ser mi padre, la gente dice, yo no quiero papá, porque ellos colocan en Dios la relación que tuvieron con su padre. Y una de las cosas interesantes es que uno de los mayores ateos convertidos al cristianismo es C.S. Lewis. Él menciona que para aceptar el cristianismo, él primero tuvo que perdonar a su padre para tener ahora recién una imagen correcta de Dios. ¿Cómo Jesús enseñó a orar? Cuando ustedes oren, digan así. ¿Cuál es la primera palabra que Él nos invita a hablar? Padre. Y la pregunta es, ¿qué significa para ti Padre? ¿Qué es papá? Dios es Padre, pero será como mi Padre me abandonó, mi Padre nunca estuvo conmigo. Dios es Padre, ¿qué Padre? Por eso es que hoy tenemos gente que crece creyendo de que, Dios me abandonó, Dios no me ama, porque están atribuyendo la relación con su Padre terrenal a la relación con Dios. Y piensan que Dios es un Padre así, un Padre violento, un Padre arbitrario, un Padre cruel, un Padre duro, un Padre que solamente aparece para castigar y desaparecer. Y hay gente que piensa, Dios es así, Dios está castigando, pero Él nunca me abraza, Él nunca me ama, porque atribuyen a Dios la imagen distorsionada que tienen con su papá. Ahora entienden por qué Satanás ha intentado separar a los padres de los hijos. Porque Satanás quiere distorsionar la imagen de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Dios es amor. Pero Dios, así como es amor, el amor también es disciplina. El amor también es corrección. El amor también es dirección. Amor no solamente es abrazar, encariñar, decir todo está bien. Estás ahí al borde del edificio, sí, tranquilo, todo está bien. No, a veces en amor tenemos que gritar, tenemos que sacar, tenemos que hacer algo para que la persona no se destruya. Y a veces yo veo a Dios así. Y hoy la gente tiene un concepto totalmente diferente de Dios. Algunos piensan, Dios es un Padre duro, Dios es un Padre arbitrario. Otros piensan así, no, Dios es tan genial, usando un término peruano, Dios es tan chévere, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo hacer, porque Dios es así, porque tuvieron un Padre permisivo y piensan que Dios es así. Tranquilo, tú vístete como quiere, anda como quiere. Finalmente, Dios es puro amor, Dios es puro amor. Espera un momento, ¿qué tipo de imagen tienes de Dios? Otros tienen la imagen de Dios como un adolescente enamorado. Ustedes han visto cómo es el amor en la adolescencia, ¿verdad? Es interesante. El amor adolescente acepta todo. Una florcita, no estoy hablando de detalles que se tienen que mandar, pero todo es, qué lindo, qué precioso. Y hay gente que piensa que Dios desde el cielo está así. Señor, mira lo que da, ay, qué lindo. El Señor dice así, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. No me vengas aquí que, aleluya, mami. Está bien, yo acepto todo, pero yo no soy como un adolescente enamorado. Si tú me amas, muéstrame con obediencia, muéstrame con acciones. Si me amas, obedece. Ese es el concepto de padre. Tú me amas, sé obediente. Tú me amas, cumple las reglas. Tú me amas, llegas aquí hasta las 10 de la noche. Tú me amas, tú tienes que obedecer. Ese es un padre. Pero la mayoría tenemos un concepto distorsionado de padre y un concepto distorsionado de Dios.
¿Y qué tal si te digo esta noche que Dios como Padre es alguien que ama, pero también es alguien que tiene ira? Y déjenme decirles aquí un asunto interesante. Estamos tan acostumbrados a hablar del amor de Dios que hablar de la ira de Dios nos da miedo. Y miedo por una razón, porque no queremos romper la fantasía y la ilusión que tiene la gente de solamente conocer a ese Dios que espera, que ama, que perdona, que suplica, que ruega, que corre, que llora. Ese es el Dios que me gusta. Pero a mí no me gusta ver que hay un Dios que es recto, que es santo, que es justo, que me pide obediencia, que también me disciplina porque me ama. Ese Dios no lo quiero. Yo solo quiero un Dios que se acomode a mis gustos. Yo solo quiero un Dios que se acomode a mis preferencias. Yo solo quiero un Dios que me diga sí a todo lo que yo quiero. Pero ese no es un Dios que la Biblia presenta. La Biblia me presenta un Dios de amor, un Dios que corre, un Dios que suplica, un Dios que recibe, un Dios que ama, mas también un Dios que disciplina, un Dios que corrige, un Dios que demanda obediencia y un Dios que también se aira. Déjenme contarles hoy cómo es la ira de Dios. Y para eso vamos a abrir la Biblia. Primer texto de hoy. Romanos capítulo 11, versículo 22. Si trajeron Biblia, ábranla y lean conmigo. Y si no, comparte ahí aquel que tiene. Y ahí comparte con aquel que está a su lado y hoy no trajo Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 22. Y aquí, para poder favorecer, incluso colocamos en la pantalla hoy el texto bíblico. Así que hoy no hay excusa para no leer la Biblia. Si trajiste Biblia, abre la Biblia. Y si no trajiste, lee, porque aquí, aquello que está aquí en la pantalla es aquello que está escrito en la Biblia. Muy bien, como no hay ninguna excusa para poder leer, ¿qué tal si leemos todos juntos? Me gusta escuchar la unión de voces, el coro de voces. ¿Está bien? Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 22. Leemos a la voz de 3, 2 y 3. Leemos: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Esperen allí. Vamos otra vez. 2 y 3. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Yo anoche comencé hablando de la bondad de Dios. Hoy quiero hablar sobre la severidad de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios de bondad también sea un Dios de severidad? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es ese Dios que la Biblia me presenta, que tiene bondad y tiene severidad? Para eso yo tengo que encontrar o hacer una brevísima, no investigación, simplemente una pregunta y ver cuántas veces en la Biblia aparece severidad. Y la palabra severidad está muy relacionada a la palabra ira de Dios. Allí puede también traducirse como mira el amor de Dios y la ira de Dios. Y ustedes se van a quedar sorprendidos con un dato que les quiero dar. Ustedes saben que en la Biblia aparece 714 veces la palabra ira. ¿Correcto? 714 veces. De los cuales, para sorpresa, 518 veces habla sobre la ira de Dios. De 714, 518 veces habla sobre la ira de Dios. Y uno dice,
dice, hablando tanto sobre la ira de Dios, uno no entiende ese asunto. Entonces, primero vamos a definir la ira de Dios. Y la pregunta es, ¿la ira de Dios es igual que mi ira? La respuesta es simple, no. Nuestra ira es una emoción. Y voy a hacer aquí un breve paréntesis. Dios ha colocado en nuestra vida emociones, y las emociones pueden y deben ser expresadas. ¿Cuáles son las emociones? Tristeza. Yo les pregunto, ¿es bueno estar triste? Es bueno. Otra emoción, alegría. ¿Es bueno la alegría? Es bueno. ¿Alguien puede decir, yo estoy alegre, sonriendo todo el día? ¿Alguien aquí sonríe todo el día? No, no solo el día, en la noche también, hasta cuando sueño me río. Imposible. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar el gozo que habla la Biblia del cristiano de la alegría como emoción. ¿Correcto? La alegría es una emoción y es una emoción pasajera. La tristeza es una emoción y una emoción pasajera. La ira ¿es una emoción, sí o no? Claro, y es una emoción pasajera. Pastor, ¿dónde entonces está el problema? El problema está cuando tus emociones desbordan y éstas se descontrolan. Entonces, una tristeza descontrolada puede ser un síntoma de depresión. Una alegría desproporcionada puede ser un síntoma de un problema mental. Una ira descontrolada puede ser un síntoma de un descontrol, de un problema que necesita resolver. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No dice, cada vez que tienes ira, no tengas ira, porque tener ira es pecado. No, cuando hay ira, cuando hay esa indignación ante aquello que es injusto, airaos, pero no pequéis. Cuando estés a punto de matar con tu lengua, cuando estés a punto de usar tus manos, cuando estés a punto de golpear, airaos, pero control, dominio, no pequéis. Dominio, control. Ahora, ¿la ira de Dios es una emoción como el ser humano? No. La ira de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Ahora entiéndeme, Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor. Entonces, en su santidad, en su justicia, Dios tiene ira contra la injusticia, contra el dolor, contra el mal, contra el pecado. Y un día en su amor Él determinó acabar con el pecado, porque el pecado hace sufrir a sus hijos. El pecado vino para destruir la relación con Él. Entonces, cada vez que aparece esa mancha, cada vez que aparece, su ira se enciende. Pero no con el ser humano, sino es con el pecado. Pero existe un problema. ¿Cuál es el problema? Dios quiere al ser humano separarlo del pecado. Pero el ser humano, en lugar de separarse del pecado, ¿qué cosa hace? Se aferra al pecado. Entonces, cuando viene la ira de Dios para poder exterminar, eliminar el pecado, el ser humano está tan aferrado al pecado que su ira, al derramarse al pecado, también se derrama contra aquel que se aferra al pecado. El amor de Dios es salvarte de su ira, porque su ira tiene que ver en destruir el mal, en acabar con aquello que nos hace sufrir. Y esta noche yo quiero mostrarte de una manera breve cómo en la Biblia me muestra que la ira de Dios es provocada bajo por lo menos 3 acciones humanas. Hay más, pero esta noche solamente elegí 3. Hay más acciones. Antes de ver cuáles son esas 3 acciones, Salmos capítulo 103, versículo 8. Necesitamos recordar ese texto. Salmos
capítulo 103, versículo 8. Miren lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová. Lean ustedes qué más dice el texto. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quiere decir que Dios tiene ira? Sí. Pero Él es lento para la ira y mayor que cosa es su misericordia. Vamos a leerlo de atrás para adelante el texto. Cuando el ser humano rechaza su misericordia, ¿qué cosa recibe? La ira de Dios. Porque primero Él te muestra su misericordia para librarte de su ira. Pero como tú rechazas su misericordia, un día todo tiene su límite y es derramada su ira. Pastor, ¿cuándo es que Dios muestra en la Biblia que tiene ira? Entonces vamos aquí a algunos textos. Primera razón por la cual en la Biblia yo encuentro que Dios se aira. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 12. Aquí vamos a encontrar la primera razón por la cual vemos que la ira de Dios. Isaías, el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 12. Dice el texto bíblico así: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá. Yo quiero hacer una aclaración. La palabra día de Jehová en el Antiguo Testamento es relacionado con el día de juicio, con el día de ajuste de cuentas y con el día de su ira. Cuando nosotros vamos a los libros de Sofonías, Miqueas, cuando habla sobre la ira o el día de Jehová, Sofonías 1 dice: es el día de la ira de Dios. Muy bien. ¿Sobre quién es derramada la ira? Y ahí dice: el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo. ¿Sobre quién? ¿Qué cosa enciende la ira de Dios? Sobre todo soberbio y altivo y enaltecido. Sobre él la ira de Dios será derramada. Y déjenme decirles aquí un asunto tan importante. ¿Cuál creen ustedes que es el pecado que más ofende a Dios? No es lo que nosotros creemos. Le voy a explicar la razón. Los seres humanos hemos aprendido a catalogar, categorizar los pecados. Y claro que cada pecado tiene su propia consecuencia. Pero hemos dicho: este es un pecado más grande, más chiquito, mayor, menor, blanco, negro. Le hemos puesto colores, tamaños, le hemos medido y todo. Entonces, cada vez que aparece alguien, por ejemplo, se descubrió un acto de corrupción, dentro de nosotros se despierta la indignación. Ese merece la cárcel, ¿verdad? Y de pronto por allí se descubre una mentira. Por mentiroso tú debes estar en el fuego eterno. Y por allí se descubre un acto de mal. Entonces Dios detesta tanto, Dios te odia. Y hay tanta gente que está en el pecado, aturdido, porque dice: Dios ya no me ama, yo soy malo, yo soy miserable, yo soy así, yo soy así. Porque toda la gente comenzó a etiquetarle y decirle: tú ya no tienes perdón de Dios. Y el diablo ahí aprovecha y usa gente diciendo: no, tú ya fuiste demasiado lejos, tú mira lo que hiciste. Y déjame decirte aquí una cosa. El pecado que más ofende a Dios se llama orgullo. Y el orgullo es un pecado que la gente ama, porque es parte de nuestra naturaleza. Y te voy a explicar por qué es el pecado que más ofende a Dios. Porque Dios puede trabajar con un asesino y el cielo estará lleno de ex asesinos. Uno de ellos es Pablo. No estoy diciendo irán al cielo asesinando. Ex, arrepentidos, cubiertos por la gracia de Dios, van al cielo. El cielo estará lleno de ex ladrones. Ahí en la cruz Jesús salvó a un ladrón. ¿Qué de bueno hizo en su vida? Nada. Pero él aceptó la gracia de Cristo y se salvó.
Eso me indica que en el cielo habrá ex prostitutas. Jesús dijo a los fariseos: las prostitutas y los ladrones irán delante de ustedes. Y ustedes no saben cómo eso de mi corazón indignaba y decía: Señor, eso es injusto, eso es injusto. No, no es injusto. Te voy a decir por qué. Porque uno que está hundido en el pecado se siente sucio, se siente indigno. Yo conozco tantos jóvenes que lloran y dicen: pastor, ayúdeme, estoy hundido en la pornografía, estoy hundido en la droga, estoy hundido en el alcohol, estoy hundido en la miseria. Es decir, tienen conciencia de que están mal. Viene la gracia de Dios y la gracia de Dios los restaura. Pero a ver, anda, restaura un orgulloso. Dios no puede trabajar en un corazón orgulloso, porque el orgulloso está lleno de sí y dice: yo no mato, yo no adultero, yo no miento, yo soy honrado, yo soy bueno, soy buen padre, soy buen ciudadano, soy. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de iglesia, yo no necesito de arrepentimiento. ¿Cómo Dios va a trabajar en un corazón que está lleno de buenas obras? ¿Cómo Dios va a curar a uno que no cree que está enfermo? ¿Cómo la medicina del evangelio va a hacer bien a una persona que piensa que no está mal? No puede. Por eso la ira de Dios viene justamente con aquella persona que piensa que está todo bien, pero vive lejos de Dios. Su orgullo lo separa de Dios. Está lleno de sí mismo. Yo conozco en el mundo tanta gente buena, generosa, gente que yo digo: no, tú no puedes perderte, eres tan buenito. Por favor, ríndete a Jesús. No, yo no necesito de Jesús. ¿Para qué, iglesia? Todos allá son hipócritas. Justamente porque allí Dios no puede trabajar. Y el día de Dios, la ira de Dios, viene sobre todo soberbio. El pecador tiene remedio cuando reconoce que es pecador, pero el soberbio jamás tendrá remedio, porque jamás reconocerá que necesita de un Salvador. Hay una segunda razón por la cual viene la ira de Dios. Acompáñenme al otro texto bíblico, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Miren qué interesante lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 14. Ahora quiero que ustedes también me ayuden allí con la lectura. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. El texto bíblico, ¿qué cosa es lo que dice? Dice así: y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano. Versículo siguiente dice: él también beberá de la copa de la ira de Dios. Muy bien, aquí no voy a entrar a un asunto que es tan amplio de poder conversar, mas si ustedes quieren conocer más qué significa la marca de la bestia, qué significa todo eso, vayan a ver Biblia Fácil, está ahí en YouTube. Dediquen una hora y ahí ustedes van a encontrar toda la explicación. Pero déjenme decirles por qué viene la ira de Dios aquí. Dice que la ira de Dios viene sobre aquel que se dejó marcar. Y uno dice: pobrecito, pues no sabía, se dejó marcar, estaba engañado. Y la ira de Dios va a venir contra la gente que adora de manera equivocada, que no guarda sus mandamientos. Pero ustedes sabían que la ira de Dios justamente no viene exactamente por ello. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que es el siguiente versículo, o el siguiente capítulo, dice así: que hay un ángel que dice: salid de ella, pueblo mío, no seáis participantes de sus pecados, no seáis parte de sus plagas. Entonces, la gente que no escucha el llamado de Dios, finalmente, ¿qué cosa beberá? De la ira de Dios. Déjenme decirles aquí algo con todo amor para las personas, para todos ustedes. Dios jamás castigará a una persona por haber andado en la vida
perdida, adorando sus propios ídolos, allí con sinceridad de corazón, pero de manera equivocada. No, pastor, ¿qué cosa está hablando? Eso no se debe hablar. No, Dios no va a castigar así. Miren, Dios va a derramar su ira, no sobre aquel que en su inocencia practicó muchas cosas que la Biblia no dice. Dios derramará su ira en la persona que, sabiendo que tenía que dejar, no dejó. Conociendo la luz, prefirió las tinieblas. Conociendo la verdad, prefirió aferrarse a la mentira. Entonces la ira de Dios no viene contra aquel que desconoce, viene contra aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. La gente se perderá porque conoció la luz, pero decidió aferrarse a las tinieblas. Conoció la verdad, llegó la verdad, pero decidió quedarse en la mentira. Yo conozco tanta gente que dice así: pastor, es que yo soy sincero, yo voy a este lugar, a esta iglesia, aquí se adora a Dios. Correcto, le digo, está todo bien, Dios ve tu sinceridad, Dios ve tu honestidad, pero mire, esto dice la palabra de Dios. Y la gente dice: sí, eso dice la Biblia, pero aquí mi pastor dice una cosa, aquí la iglesia dice otra cosa. No vayas a lo que dice el pastor, la iglesia, anda lo que dice la Biblia. Ah, no, pastor, yo me prefiero quedar aquí en mi iglesia. Ah, eso es otra cosa, porque tú conoces la verdad, pero prefieres quedarte en el error. Entonces la ira de Dios viene porque todos aquellos que recibieron la marca, ellos conocieron la verdad, escucharon el llamado: salí de ella, pueblo mío. Pero ellos no quisieron salir. Y voy a la última, la tercera. ¿Dónde más se derrama la ira de Dios? ¿En qué momento? Yo les voy a llevar a un texto bíblico en Juan capítulo 3. Aquellos que acompañaron anoche el mensaje vieron que Juan capítulo 3 es extraordinario porque habla sobre el amor infinito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Encontramos el verso más lindo para poder hablar sobre el amor de Dios, pero en el mismo capítulo que habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, en el mismo capítulo 3 de Juan encuentro el siguiente versículo. Juan capítulo 3, versículo 36. Si ustedes tienen ahí el texto bíblico, Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Leen ahí el texto bíblico? El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y si no tiene la vida es porque la ira de Dios está sobre él. Bueno, aquí yo les voy a explicar por qué la ira de Dios se va a derramar contra el incrédulo. Entonces, la primera razón, vamos a hacer un breve repaso. La ira de Dios se derrama primero contra él orgulloso, contra el soberbio. La segunda es que la ira de Dios se derrama con aquel que no escucha la invitación de salir de la oscuridad, de dejar su mal, de dejar la mentira para unirse a la verdad. La ira de Dios está reservado, pero aquí se derrama para aquel que se rehúsa a creer en Jesús. Y allí viene la pregunta: ¿por qué yo necesito aceptar a Jesús? ¿Por qué yo necesito creer en Jesús? Porque si no, la ira de Dios está sobre mí. Yo este mensaje lo he hablado alguna vez en la televisión y allí vino un mensaje directo a mi red social diciendo: pastor, a mí me parece muy injusto este versículo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera es como si Dios me estuviera chantajeando, decía. De alguna manera es como si Dios se estuviera vengando y me pone y me dice: ¿crees en mí o no crees en mí? Porque si tú no crees en mí, mi ira está sobre ti. Pero si tú crees en mí, entonces yo te amo y tengo la vida eterna. Para mí ese texto es muy injusto. Y yo le digo: puede parecer injusto, pero déjame explicarte por qué la ira de Dios está contra aquel que no cree. Préstame tu atención, que lo voy a explicar en 2 minutos.
Préstame atención aquí. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, Jesús hizo una oración al Padre. ¿Te acuerdas de aquella oración donde hasta sudó gotas de sangre? ¿Qué cosa es lo que Jesús decía al Padre? Padre, si es posible, pase de mí. ¿Qué cosa decía? Esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Oró, volvió, sus discípulos dormían, volvió a orar. Y otra vez dice los evangelios que él oró y dijo la misma oración. ¿Qué cosa decía? Padre, si es posible, pase de mí. ¿Qué cosa? Esta copa. La pregunta es, ¿qué copa? ¿Cuál era la copa que Jesús no quería beber? Alguien puede decir, pastor, la copa que Jesús no quería beber era la cruz, porque la cruz era una muerte sangrienta. No, la copa no es la cruz. No, pastor, la copa que Jesús no quería beber era el sufrimiento. No, la copa no era el sufrimiento. ¿Sabes cuál era la copa que Jesús tenía miedo beber? La copa de la ira de Dios. Porque la ira de Dios que tenía que ser derramada sobre el pecador, en la cruz se derramó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Miren lo que dice el libro de San Juan capítulo 18, versículo 11. Juan capítulo 18, versículo 11. Es interesantísimo este versículo. Dice así: entonces Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. No sé si el texto bíblico está aquí. Ahí está, mete tu espada en la vaina. ¿Cómo termina diciendo el texto bíblico? Porque la copa que el Padre me ha dado, ¿qué cosa le dice? ¿No le debe beber? Cuando en el Getsemaní su oración no fue respondida, ¿qué cosa hizo Jesús? Jesús se levantó y dijo, Padre, está bien, yo beberé la copa. La ira que está reservada sobre el pecador, que se derrame sobre mí. Por eso es que allá en la cruz, en medio de las tinieblas y el sufrimiento, Jesús exclamó, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cosa era la copa de ira? La separación por causa del pecado. La culpa tuya y la culpa mía estaba sobre Jesús. Y Jesús estaba experimentando la copa de ira, la muerte que nosotros merecíamos, el distanciamiento completo del Padre. La copa de ira Él estaba bebiendo. Y era tan dolorosa que Jesús se sintió solo y abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? La copa de ira que tú y yo merecíamos beber, ahora fue derramada ¿sobre quién? Sobre Jesús. Ahora si ustedes van a Apocalipsis 16, eso estaría para casa. Comienza el texto bíblico así. Y allá en el cielo, 7 ángeles comenzaron a llenar sus copas para derramarlas sobre la tierra. ¿Y saben lo que dice el texto? Y esas copas contenían la ira de Dios. Ahora yo les hago la pregunta: esas plagas de Apocalipsis 16, ¿sobre quién son derramadas? ¿Sobre los que aceptaron a Jesús o sobre los que despreciaron a Jesús? Sobre los que despreciaron a Jesús, sobre los impíos. Y ahí tú dices, pero eso es injusto. La ira de Dios ya fue derramada en la cruz. ¿Por qué necesita derramarse otra vez ahí en el tiempo del fin? Es simple. ¿Y dónde está la simplicidad? Jesús te mira y te dice, hijo, Dios tiene ira contra el pecado. Y en su ira Él va a terminar contra el pecado. Y su ira es destruir el pecado. Pero déjame decirte una cosa: tú no necesitas morir. Yo voy a morir por ti.
Tú no necesitas beber la copa de ira. Yo lo voy a beber por ti. Y si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú no necesitas más la copa de ira de Dios, porque alguien ya lo bebió por ti. Cristo. Por eso Juan 3:36, ¿qué cosa dice? El que tiene al Hijo tiene la vida, pero aquel que no tiene, la ira de Dios está sobre él. Vamos a imaginar, esto es una simple imaginación, que hoy cometes un delito. Y no es que nadie te está incriminando, tú eres consciente que cometes un delito. Mañana tienes que comparecer ante el juez. Y el juez va a dictar una sentencia. Y antes de que tú puedas ser condenado, viene un abogado. Y el abogado viene y te dice: Luis, José, déjame llevar tu caso. Yo puedo aminorar la pena. Yo puedo hacer de que tú puedas salir libre. Inclusive, yo puedo hasta colocarme en tu lugar para que yo pueda llevar la condenación en lugar de que tú lo lleves. Y vamos a imaginar que tú eres tan soberbio y dices así: no, yo prefiero la cárcel porque yo cometí mi pecado. Entonces el abogado te dice: está bien, anda, paga tu condena. Pero tiene la otra opción. Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milion sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mi. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala. Svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanih. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi, bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanih. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zato mnogi tacu, koji nas čini cijelokima.
Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskrajne boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u prerušavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskrajne boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku.